Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en otro programa de Toda Conciencia. Mi nombre es Silvia London y me acompaña, Mariano de Teyol, ¿cómo anda toda la audiencia acá con un gran programa de ciencia? como siempre. Sí, sí, sí. Mariano, ¿cómo andás? Tanto Bien, tiempo. muy bien, acá de viaje los dos. A veces De- coincidimos, le mandamos un gran saludo a nuestro compañero John, Sí, que está en casa, que se está recuperando y que pronto va a volver. dale, sí, seguro. Estas semanas estuve mirando algunas noticias de cuestiones de descubrimientos científicos. En un programa hablamos de inteligencia artificial y no sé si viste que hay una máquina ahora para el agro que detecta cuánto fertilizante o cuánto alguicida no, eso es para las algas, cuánto matayuyo, Sí, digamos, hay que echarle al cultivo a través de inteligencia muy artificial. bien. Está buenísimo. Para todo, aplicar la inteligencia artificial para todo es, o sea, para facilitarnos muchas cosas de nuestras vidas. De todo, de la Sí, vida cotidiana, desde las plagas en un cultivo hasta de qué sí. podemos hablar hoy. Hoy podemos hablar de, se me ocurrió algo muy en las antípodas de la inteligencia artificial, ¿no? Ajá. Por O ejemplo, no. claro, o no. O vamos a ver. Estaba pensando de religión y ciencia. ¿Cómo Ajá. se vincula la religión con la ciencia? Porque a veces dicen que son dos conceptos opuestos o que se complementan. O discusiones de carácter justamente entre los religiosos, los agnósticos. Uno, no sé, ¿tenés alguna pregunta? Sí, John recorrió, a él le encanta recorrer las calles de Bahía Blanca y preguntarles a los vecinos temas de ciencia, y en este caso de ciencia y religión. Vamos a ver qué le preguntaba John a un vecino. Buenas tardes, queridos oyentes de Toda Conciencia. Estamos con otro habitante de la ciudad de Bahía Blanca y vamos a preguntarle, ¿qué relación cree que hay entre la ciencia y la religión? Hola, yo trabajo en el ámbito científico, así que me resulta un poco incompatible, al menos algunas religiones que son mucho más em, conservadoras que otras que son más generalistas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Era eso incompatible, según él. es incompatible. Quizás después tenemos las discusiones teológicas, ¿no? Que si Dios creó, entonces qué pasó antes. Pero me parece que no vamos por buen camino. Y para que nos encamine en la discusión, nada menos ni nada más que un investigador que ha pasado por el CERSOS Qué bien. y que en este momento está trabajando en el IES. Nuestro investigador de hoy es Esteban Freidin. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola Silvia, Bienvenido. muchas gracias por invitarme. Bueno, contanos un poco esta cuestión de la ciencia y la religión, que entiendo que lo han trabajado y por qué lado lo han trabajado. Bueno, nosotros no abordamos la pregunta respecto a si lo que dice la religión tiene bases para que uno pueda creer que sea verdadero o no, sino que nos centramos en estudiar la psicología de la religión, en especial los mecanismos cognitivos que pueden estar detrás, ¿sí?, de las diferencias que puede haber entre personas que creen y personas que no creen, y eventualmente experiencias que pueden hacerte cambiar, ¿sí?, las creencias, ¿no es cierto? Nuestra investigación en parte estuvo motivada por un trabajo que tuvo mucho impacto en 2012, de hecho fue publicado en una de las revistas científicas más prestigiosas que Science, en el cual los investigadores mostraban a través de un experimento que inducir a las personas a tener un pensamiento analítico, ¿sí?, de distintas maneras lo inducían, por ejemplo a través de hacerte pensar simplemente en palabras vinculadas a pensamiento, razonamiento, ¿sí?, de una manera muy indirecta, ¿sí?, no pidiéndote explícitamente que pienses analíticamente, sino que lo hacían de manera indirecta, lograban que esas personas, cuando tenían que reportar su nivel de religiosidad, reportaran menor religiosidad que un grupo control que estaba expuesto a una tarea similar, pero por ejemplo con palabras que no hacían referencia ni a razón ni a pensamiento, ¿sí? Y eventualmente ellos mostraban que en la tarea
que ellos estaban haciendo eventualmente incrementaba las capacidades analíticas de las personas. Entonces, el razonamiento que hicieron es efectivamente las personas que están mostrando una capacidad analítica y reflexiva superior, luego reportan menos religiosidad. Ajá. Y esto concordaba muy bien con otro resultado más de tipo asociativo, no tan causal como lo que se puede ver en un experimento, que es que en distintas sociedades del mundo, cuando se evalúa lo que se denomina estilo cognitivo, si uno tiene un estilo cognitivo más reflexivo o más intuitivo, que es lo contrario, esta discusión que está permeado culturalmente tan firmemente, ¿no? Uno la encuentra en distintos entornos en los cuales siempre se piensa, bueno, razón e intuición, y están los que dicen no, seguía tu corazón, y los que dicen no, tomá decisiones razonadas. Bueno, hay una escala psicológica validada que sirve para ver en qué medida uno tiene una predilección por seguir la intuición o tiene una predilección por detenerse y razonar más, ¿no? Y lo que encuentran es que efectivamente las personas que tienen la predilección por detenerse y razonar más son personas menos religiosas. Ajá. ¿Sí? Entonces coincide el resultado experimental con esta asociación entre ser más reflexivo y ser menos religioso. Te hago una pregunta. Vos venís de las ciencias sociales, ¿no? De alguna manera. Sí. Y lo que nos enseñan en Introducción a la Economía es las ciencias sociales no pueden hacer experimentos controlados. Bueno, yo vengo más directamente de la psicología. La psicología, hay un aspecto que está, justamente es un área que está vinculando biología, neurociencia, genética con las ciencias sociales, con psicología social, antropología, sociología, ¿no? Es una disciplina que está ahí en el medio. En algunas partes del mundo, psicología es considerada una ciencia natural directamente. Ajá, directamente. En Argentina está claramente más ligada a las humanidades y a las ciencias sociales. Sí. Y contale a la gente qué significa, porque vos dijiste varias cosas, pero me voy a agarrar de una cosita que dijiste para que la gente entienda este paper o este trabajo que vos comentaste. ¿Qué es un grupo de control? Bueno, justamente lo que vos buscás para poder inferir de que hubo una causa que produjo un efecto, tenés un grupo de participantes a los cuales le pones la causa supuesta, ¿sí? Y un grupo control en lo que haces que sea el procedimiento lo más parecido posible al grupo experimental con ausencia de la causa presumida. Entonces después vos medís alguna variable donde vos supuestamente pretendés encontrar el efecto, en este caso la variable que uno mide es religiosidad, y podés comparar si el grupo que tuvo la causa presente tiene alguna diferencia con respecto al grupo que tiene la causa ausente. Como lo único que cambiás es la causa, es un escenario bastante propicio como para que uno pueda realizar la inferencia de que si una diferencia entre el grupo experimental y el control en esta variable dependiente, como llamamos los investigadores, en este caso religiosidad, fue causada por esa cuestión que uno manipuló, ¿no? En este caso, activar o no activar el pensamiento analítico. Bien. Esteban, vos investigaste si hay grandes científicos que sostenían una fe, una religión, porque muchas veces dicen, bueno, tal Einstein, no sé, sí, era religioso él. Separaba las dos cuestiones, por más que no hay una explicación científica para los hechos que sostiene la religión. Pero vos viste esto, que si hay científicos famosos, célebres, que igual eran religiosos. Sí, en lo anecdótico está lleno de ejemplos, ¿sí? Después en lo que es el agregado de grupos, los científicos son una subparte de la población que muestra menos nivel de creencia religiosa que la población general. O sea que están las dos partes. Vas a encontrar mentes muy destacadas y que igual son creyentes, es decir, y de nuevo yo les he hablado de una relación de asociación entre pensamiento analítico y religiosidad que es robusta y transculturalmente, y es encontrada en lo que se denomina a nivel ciencia en metaanálisis, es decir, que son resúmenes estadísticos de muchos estudios juntos, pero la asociación es de un efecto pequeño.
Es decir, que Claro. es decir, hay una parte de la religiosidad que tiene que ver con el estilo cognitivo, pero gran parte de la religiosidad tiene que ver con otras cosas. Y esto nos lleva a pensar que las características de las personas en cuanto a sus creencias, no creencias únicamente religiosas, podemos llevar esto a creencias políticas, creencias en el deporte, creencias en conspirativas, Pero- se han metido por ese lado. Bueno, el efecto del procesamiento analítico lo han llevado y lo han explorado en todos estos dominios. Y efectivamente ser analítico te vuelve más progresista. Ujú. Ser analítico te vuelve menos dispuesto a creer en teorías conspirativas. Ok. Es decir que en esta puja entre razón e intuición, bueno, ese es el resultado, ¿no? Que hay mucha predisposición a creer, por ejemplo, en lo que tiene que ver teorías conspirativas, en las cuales uno entra muy fácilmente por una vía intuitiva, poco analítica, porque activan botones de nuestro cerebro, si se quiere, que nos produce una emoción a la cual rápidamente nos parece, bueno, que hay alguna base sólida. Cuando si uno frena y se detiene a pensarlo un poco más, se da cuenta o se puede llegar a dar cuenta de que por ahí las bases detrás de esa perspectiva por ahí son cuestionables. Claro, es algo que yo siempre le digo a mis alumnos en economía, que traten de pensar desde un punto de vista analítico y no desde un punto de vista futbolero, ¿no? Porque uno al equipo de fútbol que quiere dice, no, sí, jugaron bien, pero el referee nos estuvo tirando abajo y qué sé yo, y resulta que son 11 perros en la cancha y pierden siempre, pero está esa cosa sanguínea de pasión. En psicología tiene un nombre que se llama Ajá. razonamiento motivado, Mira, que es cuando vos decís, tengo una motivación aparte de la verdad para llegar a una conclusión. Que eso es parte de ser humano, porque Obvio. pertenecemos a grupos, y como vos decís, lo del fútbol es un ejemplo cabal, porque vos no estás motivado para pensar que si perdiste el árbitro fue injusto, y si ganaste que fue justo. claro, exactamente. Y es un claro ejemplo de un razonamiento motivado. No estás en una posición objetiva como para analizarlo del todo claramente. Obviamente no significa que no puedas analizarlo claramente, pero requiere, ¿sí?, que reconozcas que por ahí puedes estar sesgado e intentes hacer un esfuerzo por no estarlo. Claro, tal cual. No, sí, eso lo que dijiste es tal cual, ahora que se viene el Mundial también. Si hay algún jugador que le tenés más paciencia, estás más motivado, ¿no?, a bancarlo, y hay otro que sí, bueno, que lo saquen Si ya. ese jugador viene de tu club de preferencia, Sí, pasa eso. pasa eso generalmente. O lo ¿no? querés. Lo querés. Sí, capaz que a Messi ahora se le tiene más paciencia que hace 10 años que se le tenía menos paciencia. Capaz que se lo fue ganando con el Sí. tiempo, ¿no? Esto psicológicamente analizado en la pasión de los hinchas. Y este razonamiento motivado llega a la política, me imagino. Sí, tal cual, tal cual. Eso es, en términos de ciencias políticas y psicología política, se estudia mucho el tema en qué medida este fenómeno tan moderno de la polarización afectiva, esta cuestión de cuando los dos campos políticos y los que simpatizan con un campo y el otro tienen emociones fuertes negativas hacia las personas del otro campo. Uno de los ejemplos típicos que vivimos en la época de kirchnerismo, antikirchnerismo, fueron los conflictos incluso intrafamiliares, Claro. o entre amigos, donde directamente el tema de que simpatice con un partido político opuesto al que uno más le agrada, lleva a discusiones que se acaloran y una pregunta que todavía no tiene respuesta en este área. Yo he trabajado un poco en eso y no tiene respuesta porque es muy difícil de estudiar experimentalmente, es en qué medida ese choque es un choque entre ideas distintas o entre un choque más futbolero. Ajá. Es más de identificación social. Yo me identifico y pertenezco a este bando y entonces ya estoy sesgado motivacionalmente, y entonces en realidad ante conflictividad entre los bandos
yo me enojo más y me pongo más belicoso con los del bando opuesto, ¿no? Y como son dos ideas distintas, una es yo me enojo porque piensan distinto o yo me enojo porque son otro grupo, Claro. son el grupo rival, ¿no? Y cuesta diferenciarlos experimentalmente, porque típicamente en los experimentos eso uno les presenta viñetas a las personas donde diciéndole, bueno, estas personas piensan así o estas personas piensan asá, y cuando vos le decís cómo piensan, las personas inmediatamente infieren a qué partido, con qué partido simpatizan. Entonces vos, aunque no lo menciones, en la cabeza de las personas se activa. Entonces si vos no querés que se active, es muy difícil. Puede ser porque Argentina es muy personalista desde el punto de vista político, como que siempre se alaba a las grandes personalidades y se necesita carisma o se necesita algo así para llegar a presidente, salvo excepciones, ¿no? Pero puede ser así desde las grandes figuras políticas. Mirá, una de las características sorprendentes de la polarización afectiva en el ámbito político es que se está dando globalmente. Claro. Entonces, cuando uno tiene que buscar dónde está el culpable, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que apareció en los últimos 10, 15 años? Social media, ¿no? Y está Facebook, está Instagram y está todas las burbujas de informativas que se producen ahí y los algoritmos que te alimentan y te dan lo que más te gusta. Entonces eso como que tiende a polarizar opiniones, tiende a alejarte del que piensa distinto. Te voy a hacer una pregunta que viene de la mano de por ahí un comentario que alguien puede llegar a hacer, es decir, eso no es ciencia, eso son palabrerías, eso es una opinión que está diciendo Esteban Freiden, en este caso, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Contale a la gente por qué esto es ciencia. ¿Cuál es el método que se usa para analizar estas cuestiones que estás mencionando? Varias veces dijiste el tema de los experimentos. ¿Cómo hacen esos experimentos? ¿Cómo llegan a los resultados? Bueno, en el caso, volviendo al tema inicial, al de religión, nuestro trabajo fue en línea con este paper que les mencionaba de inducir, ¿sí?, activar procesos de reflexión analítica. Entonces, básicamente, lo que hacemos para hacer ciencia rigurosa es buscamos en la literatura o eventualmente podemos inventar nosotros algún procedimiento que nos parezca que puede inducir el razonamiento reflexivo, y después lo que hacemos es poner a prueba. La ciencia es poner a prueba las hipótesis y las ideas. Esa es la característica de la ciencia, que ya que hablamos de religión es una cuestión que lo diferencia tajantemente de la religión. Porque la religión muchas veces parte de escrituras sagradas y no buscan cuestionar eso. No hay cuestiones, claro. Al contrario, en la ciencia todo el tiempo estamos cuestionando y estamos buscando en qué medida las ideas realmente describen o se aproximan a describir la realidad como la medimos, como intentamos medirlas. No quiere decir nunca que sea una medición perfecta y no sesgada, pero para eso están los pares, para señalarnos cuando mandamos un artículo con un experimento a una revista para publicarlo, ¿sí? Eso es revisado por pares que están buscando el pelo en el huevo. Claro. Están buscando qué hicimos mal. Que están buscando tu juicio de valor también, sí, ¿no? y están motivados para eso, para criticarnos. Y nosotros estamos, digamos, criados para aceptar ese criticismo desde el punto de vista racional. Si la crítica encontramos que tiene una falla lógica, ¿sí?, o es defendible o contrariada de alguna manera, bueno, vamos a establecer un diálogo racional con ese revisor, y el editor eventualmente llegará a una conclusión después de ver el intercambio acerca de quién tiene más méritos racionales y más méritos empíricos, ¿sí? Entonces se trata de construir conocimiento en ese clima de un escepticismo crítico, que no es un escepticismo absoluto, no creo nada, es veo qué dice la evidencia, acepto que los métodos siempre tienen limitaciones, pero veo si en la medida de lo posible la investigación contribuye a progresar lo que se conoce sobre ese área, sobre ese fenómeno en un sentido particular. Claro. Y eso que vos decís del método
¿cómo podés contarnos a nosotros la cuestión de replicar un método para ver si... muchos dicen, bueno, hay algunos cuestionarios o algunas cosas que se validan, ¿no? Claro. que ya sirven para seguir trabajando. ¿Y qué pasa cuando vos querés replicar algún resultado siguiendo el método que ese paper señala? Bueno, una parte crucial de un paper, de un artículo que uno publica en una revista, es la parte metodológica, porque ahí uno tiene que dar cuenta en detalle qué es lo que hizo. Y eso es importante para que cualquier otro investigador o persona en el mundo pueda intentar hacer algo similar y pueda comparar a ver si obtuvo los resultados que están reportados en ese artículo original, ¿no? En psicología, alrededor de cuando apareció este artículo que les comentaba originalmente, que fue en 2012, ocurre lo que se llama una crisis de replicabilidad, porque un grupo de científicos se tomó el trabajo de agarrar 100 estudios de psicología publicados en las revistas más importantes y rehacer los experimentos, ¿sí? Volver a reproducir los experimentos en nuevas muestras, o sea, con nuevos participantes, y encontraron que solo lograron reproducir los resultados originales en 1/3 de los experimentos, o sea, de los 100, solamente solo un tercio. un 33%, 35% más o menos de los resultados que obtuvieron en este estudio grande de 100 estudios replicaron o reprodujeron los resultados originales de los estudios que habían seleccionado. Así que replicaron. ¿Qué pasó con el otro 65, 67%, ¿no? Y eso desató una gran duda sobre el área. Después se vio que lo mismo pasaba en biología, que lo mismo pasaba en medicina, ¿no? Ajá. Y es el mismo procedimiento, el mismo andar científico. No es lineal el progreso científico y en realidad un paper que muestra un resultado no es conocimiento sólido. El conocimiento se da por acumulación, ¿sí? Y replicación sucesiva, es decir, sucesivos trabajos que encuentran evidencia que apoya la existencia de un determinado fenómeno, llamado fenómeno como por ejemplo de que activar el pensamiento analítico puede cambiar nuestras creencias, ¿no? A eso es lo que llamamos un fenómeno o un efecto. Un efecto, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, hay un trabajo que muestra ese efecto y hay 4 que no lo logran encontrar, y esos 4 que no lo logran encontrar ponen en duda de que realmente el efecto exista, porque en realidad el primer resultado se puede haber dado, ¿sí? Por confluencia de factores extraños o por azar, ¿sí? Entonces eventualmente el conocimiento se llega a solidificar con el paso del tiempo y la acumulación de investigaciones que logran replicar los resultados originales. Eventualmente eso se condensa en esto que yo llamaba antes metaanálisis, que son artículos que buscan analizar estadísticamente y condensar de manera cuantitativa cuál es la evidencia a favor o no de un determinado fenómeno o efecto, ¿no? Y ahí es donde nos vamos aproximando a obtener un conocimiento más sólido que podamos llamar realmente conocimiento científico. Claro. Y la ciencia se va con el tiempo volviendo más dinámica, ¿no? Yo me imagino hace 100 años eran libros de ciencia lo que estudiaban. En un momento las publicaciones de papers o artículos científicos en revistas le da un dinamismo o una periodicidad mensual prácticamente, ¿no? Y la cantidad de gente que realiza investigación científica hoy en día no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Entonces eso también habla, ¿no? De la cantidad de cabezas que están pensando y tratando de reportar los resultados. Obviamente no es una empresa perfecta la ciencia. A mí, cuando obviamente soy científico, estoy sesgado, razonamiento motivado. Yo de alguna manera soy fan de la ciencia en el sentido que me parece que es uno de los logros de la humanidad más importantes. Uh-huh. Lo que hemos logrado en estos pocos décadas o siglos, ¿sí? de ciencia, ¿no? Pero no significa que sea perfecto, no significa que no haya posibilidad de mejora. De hecho, esta crisis de replicabilidad en la psicología lo que produjo es unas mejoras en los requerimientos metodológicos que es notable,
porque una de las cosas, por ejemplo, que se pide hoy en día es que vos registres tus métodos y tus hipótesis de trabajo antes de ir a juntar los datos. Ajá. Entonces eso hace de que en realidad vos tengas menos flexibilidad a la hora de interpretar los resultados, porque si no es muy fácil generar narrativas e historias cuando vos tenés los datos ahí, y es muy fácil describir como que sí, esto era lo que estábamos buscando, Claro. ¿no? En cambio, cuando vos preregistrás, ¿sí? Estás más limitado. Obviamente hay un aspecto de la ciencia que es exploratorio, Sí. y es importante que sea exploratorio y no es necesario que eso esté preregistrado, pero también tiene valor el tema de preregistrar los métodos y las hipótesis y cómo uno va a analizar los datos, como para que uno después, a la hora de interpretar esos resultados, no invente historias que simplemente están sugeridas por los que datos. traen y que lamentablemente no solamente, o sea, no únicamente en ciencias sociales o en neurociencias, a veces pasa esto de a partir de los datos decir que era lo que yo estaba buscando. En muchos lugares uno puede llegar a encontrar esta Que cuestión, no es intrínsecamente malo. No, de golpe encontrar algo que uno no estaba buscando está bueno. Tal cual. Sí. Lo que pasa es que uno después tiene que buscar replicarlo de manera independiente, como para decir, bueno, en realidad esto no fue un mero arreglo azaroso de los datos que yo interpreté, sino eventualmente esos datos me sugieren alguna idea interesante. Yo puedo ir de nuevo a testear esa idea de manera independiente y hacer así un abordaje más riguroso. Buenísimo, sí. Sí, bueno, hablando de esto, me dieron ganas de escuchar una canción musical Dale. que propuso Silvia, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, que es Losing My Religion, ¿no? De R.E.M. Y volvemos con mucho más con Esteban y hablando de ciencia y tecnología. Dan ganas de quedarse escuchando, ¿no? Sí. Pero vamos a liberarlo a Esteban. Repito, estamos con Esteban Freidin, investigador del IES, que depende de la universidad y del CONICET, otro de los institutos que tenemos acá en el CONICET Bahía Blanca y en nuestra universidad. Y yo me quedé con ganas porque digo, la gente debe estar pensando todo el tiempo, los que nos están escuchando, ¿qué es esto de los experimentos? ¿Cómo hace los experimentos? Y te pregunté del grupo de control y demás, y bueno, ¿qué pasa con esos experimentos? Entonces, ¿te animás a brevemente contarnos cómo se arman esos experimentos? Porque uno piensa en experimentos, laboratorio. ¿Tenés un laboratorio? Tenemos un laboratorio en el IES, que es un laboratorio de computadoras. Tenemos 21 máquinas, que consiste en una máquina que es la máquina servidor, que se conecta con las otras 20 máquinas. Y una de las líneas en las cuales trabajo se conecta con lo que se llama economía del comportamiento, Ajá. que es una área que básicamente intersecta economía con psicología. ¿Y qué tiene que ver el laboratorio con la economía del comportamiento? Es que invitamos a participantes a participar de juegos económicos por dinero en el laboratorio, donde tienen que tomar decisiones, y son decisiones en interacción con otros participantes que están en otra computadora ahí en el laboratorio. Y toman decisiones por dinero, ¿sí? Por ejemplo, si cooperar con otro, si competir. Hacemos situaciones análogas a situaciones de corrupción, como entrega de coimas. Yo te ofrezco un pago y vos lo puedes aceptar, pero perjudicamos a un tercero. Y estudiamos los factores que inciden sobre la toma de decisiones. Y decisiones, ¿por qué me interesa que sean decisiones económicas? Porque lo que tiene interesante la economía experimental en ese sentido es que uno les ofrece dinero a los participantes, y más allá de que sea una situación artificial, las personas tienen incentivos reales, ¿sí?, para tomar las decisiones. No es que uno le está preguntando, ¿sí?, cómo te gustaría repartir el dinero, Claro. y entonces todos te dicen, no, quiero ser benevolente y Sí, dárselo a todos todo a los por demás. igual. Acá es el dinero que vos se lo diste a los demás, es dinero que vos no ganaste y que no te llevas a tu casa. Ajá. Entonces, si vas a ser benevolente, vas a pagar un costo, ¿no? Y si vas a ser competitivo, bueno, capaz que ganas más dinero, o capaz que ganas más dinero siendo cooperativo. Sí. Depende de las interacciones que se dan ahí en el laboratorio. ¿Y si sos corrupto?
y sos corrupto, lo que va a pasar es que, bueno, te vas a ver tentado por ganar más dinero y te va a importar menos perjudicar a un tercero y dejarlo con menos dinero, ¿sí? O a veces hacemos que el tercero sea una ONG, por ejemplo, ambientalista, a la cual nosotros le donamos plata, y si ese participante gana dinero extra, le está sacando dinero a la ONG, por ejemplo, ¿no? Entonces hacemos diferentes formatos de experimentos donde lo que intentamos estudiar son condiciones institucionales, lo que los economistas llaman condiciones institucionales, que son reglas de juego, y ver cómo esas reglas y los incentivos interactúan para producir el comportamiento de las personas. Súper interesante. Lo hacen bastante seguido, esto de los experimentos. Va de la mano con algunos proyectos de investigación. Bueno, originalmente el laboratorio lo montamos con un subsidio que obtuvimos de la Fundación von Humboldt, que es una fundación alemana. Yo fui becado postdoctoralmente en Alemania para estudiar economía del comportamiento, y la fundación me otorgó un subsidio con el cual pudimos comprar las computadoras y eventualmente montar el laboratorio. Hoy en día los subsidios para investigación, como la gente sabrá, están muy reducidos a nivel nacional, y bueno, no tenemos acceso a fondos suficientemente grandes como para poder hacer experimentos con frecuencia. Hoy justamente pedí a un fondo internacional por dinero, así que en unas semanas me enteraré si también para hacer un experimento económico sobre corrupción en interacción con lo que llama Estado de Derecho, el Rule of Law, y ver en qué medida hay reglas institucionales que vuelven a una sociedad más resiliente ante el estrés, ¿no? Una sociedad como la nuestra, tan estresada por inestabilidad económica y problemas políticos, etcétera. Bueno, queremos estudiar uno de esos problemas. Súper interesante. Y como para cerrar, herramientas, ¿a quién le das los resultados? O sea, estas herramientas, ¿a quién le sirven? Bueno, primero los resultados, ¿no? uno intenta publicar un artículo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, de este trabajo, la fundación que ofrece el dinero para los subsidios pide que uno genere un documento que ellos se ocupan de divulgar entre las partes interesadas, que pueden ser partes interesadas, que pueden ser desde políticos, ONGs, ¿no? Uno idealmente le gustaría estar en contacto fluido con esos sectores de la sociedad. Es un trabajo, no siempre se da tan fluidamente, pero uno intenta estar atento de poder comunicar y estar en contacto con los sectores de toma de decisiones, ¿no? Con respecto a esto de psicología de la religión, eventualmente tuvimos una reunión con gente del Consejo de Deliberantes, por ejemplo, con mi becaria Luz Acera Martini, que es la que se ocupa de esta línea de investigación sobre religiosidad, que hicimos un estudio asociado al cambio de las creencias religiosas después de la inundación que tuvimos acá en Bahía. Y bueno, nos convocaron del Consejo de Deliberantes como para contarles un poco más de qué trataban nuestros resultados y cómo podíamos eventualmente informar algún tipo de medida. Conocer la sociedad, ¿no? Conocer la sociedad, cómo reacciona la sociedad. Muchas veces los políticos contratan consultoras para ver si yo digo tal cosa, si me visto de blanco, si me visto de negro. Tiene que ver también con conocer la sociedad y cómo espera un político, una ONG o un consejo escolar que reaccione la población a la que se dirige, ¿no? De hecho, hablo personalmente, pero me imagino que es algo muy común. A nosotros nos gusta cuando nuestra línea de investigación, nuestros resultados pueden tener un impacto real. Simplemente que no podemos estar en todos los frentes. No, claro. En realidad, realizar la investigación y conseguir los fondos para realizarla es muy demandante, y muchas veces, bueno, la conexión con el sector que toma las decisiones no nos resulta tan fácil establecer ese lazo. Pero por supuesto que estamos por demás deleitados cuando se da ese lazo y cuando nuestro trabajo tiene un impacto sobre la vida de las personas.
Buenísimo. Bueno, Mariano. Bueno, qué lindo, ¿eh? Y otro día contamos cómo es el IES, que a la gente que nos escucha es el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. En este caso estamos acostumbrados a economistas como Silvia, que es economista, fue directora del IES, pero también está la parte social y bueno, está acá en el campus de Paligüe, estamos bien cerca de la radio. Estamos acá nomás, el IES, el ISIC y el Triple IE, que es el de eléctrica, están acá en Paligüe. Y bueno, seguimos conociendo a nuestros institutos. Claro. Bueno, muchas gracias por venir, Esteban. Muchas gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Mariano. Gracias, Silvia. Y nos vemos entonces el miércoles que viene acá en Todo a Conciencia. Gracias por seguirnos.